no hay uno solo de nosotros que no tengamos una batalla que pelear. Todos tenemos batallas que pelear. Desde que amanecemos viene la primera batalla, pero después sabemos que hay batallas donde detrás de estas batallas hay gigantes. Y esos gigantes, de alguna forma, algunos de ellos han sido testarudos, no se quieren mover, no los hemos podido derrotar en nuestras fuerzas. Y yo creo que todos, sin lugar a duda, tenemos nosotros un gigante por delante, y cuando vencemos ese gigante, resulta que de repente viene también otro. Así es que si nosotros nos quedamos en un valle o en una batalla y reprobamos la prueba que Dios está poniendo en ese momento, por falta de fe, por falta de conocimiento, por falta de esperanza, por preocupación, por afán, por lo que sea, pues vamos a permanecer en ese valle. Pero Dios, como dice el Salmo 23, y lo dijo David, dice cuando pasemos por el valle de sombra, no dice cuando acampen en el valle de sombra, ¿sí? Entonces, esta plática es muy importante porque vamos a entender cómo pelear esas batallas que tenemos y que se nos van a presentar seguramente en este año, y lo importante es que Dios ha dispuesto todo para que nosotros salgamos victoriosos, ¿sí? Entonces, este es un año donde Dios está realmente esperando que detonemos y activemos el poder del Espíritu Santo que ya tenemos cada uno de nosotros. Y yo quiero primeramente explicarte algo que sucede en el mundo y la manera como peleamos, ¿sí? Cuando nosotros no conocemos a Jesús, y sobre todo la gente que está afuera, allá en el mundo, tiene una manera de pelear todo a través de hacerlo en sus fuerzas. Emplea lecciones aprendidas, emplea a veces fuerza física, emplea actitud, emplea lo que él ha aprendido en universidades, en escuelas, a través de fracasos y éxitos. Y todo eso es ¿qué? Poder realmente humano, ¿sí? Es lo que te llegan a enseñar y lo que el mundo sabe. Y ese poder es importante, pero no es suficiente para poder cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. El segundo poder que hay, entonces el primer poder es lo que podemos hacer en nuestras fuerzas. El segundo poder que hay es el poder que opera en el segundo cielo. El segundo cielo es donde prácticamente están todos los poderes de las tinieblas, ¿verdad? Y ahí hay un orden espiritual, hay gobernadores, hay principados, hay entes de maldad que siempre van a tratar de hacernos la vida imposible. Pero después, arriba de este, hay un poder que es el poder supremo, es el poder creador de Dios, y ese poder está sobre los otros dos, ¿sí? Por eso cuando Dios llama a Jeremías en el primer capítulo de este mismo libro, le dice yo te he llamado por profeta a las naciones. Le da su propósito, que fue una misión imposible, porque dijo, oye, ¿cómo me pides que sea profeta? Si yo apenas si puedo hablar, soy como un niño, ¿no? Pero lo segundo que le dice Dios, yo ya te puse sobre naciones, sobre territorios, para derribar, para acabar con ellos, pero también para edificar y para plantar. Entonces, cada uno de nosotros nos podemos identificar con ese mismo llamado, pero para poderlo cumplir necesitamos del poder supremo, que es el Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros. Nosotros ya no podemos pelear nuestras batallas, como decía esta canción, como lo hacen las demás personas que no conocen a Cristo, que no han tenido un encuentro con Dios, porque nos vamos a un ring donde el oponente nos va a golpear. Y no nada más nos va a golpear físicamente, porque nos vamos a agotar, va a traer preocupación, va a traer afán, va a tener un desgaste físico, que si no lo controlamos, ese desgaste físico incluso termina en enfermedades. Todos conocemos que un estrés fuerte lleva a situaciones muy
expuestas en temas sobre todo de enfermedades del corazón, cánceres, etcétera, todo esto. Pero cuando nosotros peleamos desde el lugar que Dios ya nos dio, sobre territorios y sobre naciones, y empleamos el poder supremo de Dios, y es el Espíritu Santo que va a pelear, entonces las cosas cambian. Y es de lo que yo te quiero compartir utilizando uno de los versículos que a mí me gustan más en la Biblia, y es la historia de Zorobabel. Zorobabel prácticamente es un sacerdote que Dios le dice: vas a tener que reedificar mi templo. Y él comienza, pero las cosas se le comenzaron a complicar. Hasta que en el capítulo 4 del libro de Zacarías, si me acompañan ahí a leerlo, en el capítulo 4, versículo 6, dice: entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Es un versículo muy simple, pero si nosotros entendemos con profundidad el versículo, entonces vamos a tener la llave para poder pelear y ganar muchas batallas. Escucha esto, porque es muy importante el lenguaje, la palabra y el significado de la misma palabra. Él dice: no es por el poder. El poder aquí se está refiriendo a la palabra que está en hebreo, que es koach, que significa vigor. Ese vigor es físico. Tampoco dice es por fuerza, sino dice que es por mi espíritu. Entonces, cuando nosotros ponemos esta palabra en el contexto, es muy interesante, porque no le dice te voy a dar poder, te voy a dar un nuevo poder, sino dice, sino va a ser a través de mi espíritu. ¿Sí? Y ¿cuántos saben que en el Antiguo Testamento descendía el Espíritu de Dios? ¿No? Y decía, y el Señor lo llenó de su espíritu, y entonces lo llamó a una misión imposible, como fue Gedeón, por ejemplo, ¿verdad? Sansón, por ejemplo. Y cuando llegaba el Espíritu de Dios, ¿qué sucedían? Estos hombres se convertían como en superhéroes. Y de repente eran paladines y hacían, por ejemplo, Josué. Ustedes saben que oró Josué cuando estaba peleando con los moabitas, y oró y dijo que se detenga la luna en Gabaón, y se detuvo la luna. Y eso permitió que ganaran la pelea. Entonces es como si se pusieran como un traje de repente de Superman, y así era Sansón, ¿verdad? Llegaban los filisteos y dijo, órenle, a ver, vénganse acá y a ver qué agarra. Y agarra una mandíbula ahí de burro, una quijada, y comienza. Y ahí venían los filisteos con espada y con escudo, y con la mandíbula, pa, 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 pum. A todos les dio. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, no se quedaba ahí, sino volvía otra vez a ascender. Y venía otra batalla, y mientras ellos estaban cumpliendo el propósito de Dios en sus vidas, pues el Espíritu Santo estaba así como cortina, ¿verdad? Como rollo, subía y bajaba, subía y bajaba. Y los embestía de poder. Pero lo que sucede con Jesucristo, y esto es aquí lo más maravilloso de esto, es que en el libro de Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 8, Él se dirige a sus discípulos y les dice, pero recibirán poder. Y aquí la diferencia en la palabra, apunta a esto, toma nota porque es sumamente importante. Porque no van a recibir el mismo poder que le habló a Zorobabel, que dijo, no va a ser en tu poder, no es con el poder ni con el espíritu, sino es otro poder. La palabra es diferente, porque aquí la palabra de poder que usa la escritura es dunamis, que es el poder para realizar milagrosamente una tarea. Es un poder transformador de situaciones, de atmósferas. Y eso es
el Espíritu Santo. El Espíritu Santo cuando obra con poder, es un poder creador. La palabra de Dios dice que cuando Dios habló en Génesis 1, ¿no? Empezó a ordenar la tierra y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra. El Espíritu Santo, el poder de Dios, el dunamis, fue el que comenzó a transformar la tierra. Entonces, imagínate el poder que hay en esto. Y después en el libro de Juan nos explica el mismo apóstol Juan y nos dice, en el principio era el verbo. Es la combinación entonces de la palabra con ¿qué? La acción donde viene el poder de Dios, que es dunamis. Este 2020 las cosas se van a comenzar a reordenar, van a comenzar a alinearse. Entonces nosotros tenemos que estar muy al pendiente. Tú no estás para ser influenciado, ni para ir hacia donde todo el mundo va, ni hacer lo que todo el mundo dice. Sino nosotros somos como esos salmones que vamos contra la corriente. Y hay veces que nos van a decir locos. Pero el Espíritu de Dios tiene dos funciones y me encanta ahorita el testimonio de Claudia porque describe perfectamente la primera función del Espíritu Santo que viene en Marcos 16, donde Jesucristo les dice y van a tener poder, recibirán poder y ese poder, ¿sí? También es para que cosas de afuera no les hagan daño y habla específicamente de veneno. Entonces hay un poder defensivo, repite conmigo, el Espíritu Santo me protege, es un poder defensivo, es una coraza protectora, eso el mundo no lo entiende, pero el poder de Dios obra también para protegerte. Y muchas veces tú ni siquiera te has dado cuenta, pero cuando el Espíritu Santo está activo en ti y tú sabes que estás cumpliendo el propósito de Dios, ni el poder humano que está en el nivel más bajo, ni el poder del segundo cielo, que es el poder de las tinieblas, tienen autoridad sobre un hijo de Dios. Por eso yo no entiendo cómo hay cristianos que pasan más tiempo haciendo guerra espiritual que pasando tiempos de adoración con Dios. Y están ahí saltándole y vamos y guerra espiritual. No, ¿por qué voy a guerrear con un enemigo que ya está vencido? Si hay un poder que está en mí, del cual yo estoy lleno, y no me puedo llenar de otra cosa, porque estoy lleno del poder de Dios, del dunamis de Dios. ¿Qué necesito? Creérmelo, renovar mi mente. Hebreos 12:2, renueva tu mente. Cuando yo renuevo mi mente, comienzo a actuar para hacer las cosas como Jesucristo las hacía, creyendo que lo que yo digo va a suceder. Ese es el poder que hay en cada uno de nosotros como hijos. Sin embargo, como yo les decía, muchos tienen guardado el traje y le dan más importancia a la kriptonita que al traje de Superman. El traje lo tienes puesto todo el tiempo. Ni siquiera eres un superhéroe de esos de Marvel donde, espérame, déjame buscar una cabina telefónica para cambiarme. No, ya lo traes. Y esto es como esos productos donde tú dices, bueno, voy a ir a un lugar donde llueve mucho, necesito un impermeable. Y el impermeable tiene la característica que va a hacer que no entre el agua. Es impermeable. No te vas a comprar algo de lana a un lugar lluvioso, porque te va a pesar más y vas a oler mal, a oveja mojada. Pero cuando llevas ese impermeable, tú sabes que va a cumplir esa función. Cuando tú estás consciente que el Espíritu Santo está dentro de ti, primero eres impermeable a lo que el enemigo pueda querer hacer en tu vida. Lo va a querer hacer, pero ¿de qué depende que lo haga? Que tú empoderes lo que el enemigo dice que hagas. Yo me acuerdo de chico, vi una de esas películas de esas de miedo y bueno,
durante noches, meses y años no dormí porque empoderaba el temor, hasta que conocí el Espíritu Santo y pude dormir tranquilo. Y dije, wow, el Espíritu de Dios, la paz de Dios está en mí. Y es tan grande que hoy estoy tan lleno de eso que no hay un miligramo, un milímetro en mi cuerpo que permita que ningún temor permee en mi mente. Y eso se terminó. Estoy prácticamente vacunado. Mi cuerpo es impermeable, mi mente es impermeable a los dardos que lanza el enemigo. No empodero nada de lo que dice. No le doy autoridad, no le permito. Y si alguna persona llega y quiere sembrar una semilla tóxica, el Espíritu Santo es el que sale y recuerda promesa de Dios. Si Dios está conmigo, ¿quién puede estar en contra mía? Soy impermeable. ¿Me entienden? Esto es muy importante porque en la vida, como dijo Jesucristo al final del capítulo 16 del libro de Juan, vamos a tener aflicciones. Pero no nos quedamos en la aflicción. Claro que cuando un hijo salió y son las 2 de la mañana y no ha llegado, ¿qué haces? Pues, ¿dónde andará? Y el enemigo ahí aprovecha te llegan tantos dardos, tantos pensamientos, ¿no? O vas al médico y, oiga, y esa manchita que tiene por aquí, uy, no, le tenemos que hacer exámenes. Y tú ya prácticamente ya te ves ahí en terapia intensiva con un cáncer terminal. Eso es empoderar lo tóxico. Cuando yo sé quién soy en Cristo, estoy tan lleno del Espíritu de Dios que todos esos dardos, noticias, palabras que quieran restar mi esperanza, mi ánimo, mi fuerza, inmediatamente rebotan en la coraza de mi esencia, que es el Espíritu de Dios en mí. Así es como peleamos batallas, así es como nosotros debemos proceder siempre. Ahora, ¿por qué Jesucristo les dijo a sus discípulos que íbamos a recibir poder? Ellos iban a recibir poder porque necesitamos cumplir misiones imposibles. El poder no es nada más para presumir que yo tengo el don de sanidad, para orar por una persona y que caiga. Eso es lo más sencillo. El poder se tiene que ver allá afuera. El poder se tiene hoy que usar para un mundo que cree mucho más en Reiki, en cosas donde el enemigo está empoderado en nueva era. Y entonces tú dices, ay, mira, es que ellos sí pueden. Y tú aquí me hablas de un Dios que puede todo, pero tú nunca has hecho nada. Por eso, en esta década, el gobierno de Dios se tiene que instalar con creyentes que expiren el Espíritu Santo. Ya no nos podemos quedar simplemente como entes latentes. Porque yo sé que el Espíritu Santo me va a proteger, pero también tengo un poder que yo debo usar para poder cumplir una misión. Y así como antes en el Antiguo Testamento Dios llamaba a los hombres y les asignaba una misión, hoy todos nosotros podemos ser parte de un nuevo libro de la Biblia. Tu vida es un nuevo libro de la Biblia y está esperando el Espíritu Santo que sea activado para poder cumplir misiones imposibles. Cada vez que tú cumples una misión imposible, como un testimonio que nos comparten, ¿qué sucede? Tú empoderas a otros. Y eso es lo maravilloso. Por eso los testimonios siempre les vamos a dar en esta iglesia un espacio. Porque si lo hizo en él o en ella, lo va a hacer también en mí. Yo recuerdo hace unos años, mi hija Victoria, y se fue a jugar fútbol, la acompañó mi esposa, y estaban jugando fútbol, y de repente me llaman, y oía los gritos de mi hija Victoria, y gritaba muy fuerte, y lloraba, y me dijo, ¿sabes qué? Se rompió el brazo. No se lo rompió, se lo dislocó. Tanto que sus amiguitas que estaban ahí se espantaron, lloraron porque traía todo esto zafado ahí, yo no sé cómo, pero era una escena así medio dantesca. Y entonces
ella gritaba y gritaba. Y en ese momento le dije, bueno, vamos a orar. Vamos a empoderar el Espíritu de Dios, el que puede recrear cualquier cosa, que es el Espíritu Santo. Y si pudo con el universo y separó la tierra de los mares, ¿cuánto más va a poder con un brazo dislocado? Vamos a creerle a Dios. Antes de salir así como gallina sin cabeza, le creo yo a Dios. Entonces comenzamos a orar. Llegó al hospital, la pusieron en un cubículo. Llegó, antes de que llegara el doctor para que le sacara una radiografía, dejó de llorar, se le quitó el dolor. Llegó el doctor, primero la revisó y le dijo, ¿y qué pasó, hija? ¿A qué vienes? No, pues es que me disloqué. No, tú no tienes nada. Nada. Físicamente, varias personas vieron cómo ese brazo estaba dislocado, estaba mal. ¿Y sabes qué? Las amiguitas no lo podían creer y todavía hasta el día de hoy le recuerdan, porque no lo entienden. El poder de Dios está ahí, está latente, pero lo tenemos que usar. No lo puedes dejar a un lado, porque si no eres blanco fácil. Te cae el poder del mundo y te cae el poder que está en el segundo cielo, porque ya decidiste en qué ejército estar. Entonces te va a caer y te va a llover con todo. Pero cuando ejerces el poder de Dios, el dunamis de Dios, agárrense. Porque entonces comienzas a ver la gloria de Dios. Y muchas de las cosas no las vas a entender, porque mientras más, al menos a mí me sucede, mientras más crezco en hacer las cosas a la manera de Dios y más leo, menos entiendo cómo opera Dios. Pero como decía un anuncio de Alka-Seltzer, todos saben que sí cura, pero nadie sabe cómo. Pero siempre era, tómate tu Alka-Seltzer. Pero esto es mucho más poderoso, porque estamos hablando de transformar vidas, de ver la gloria de Dios cada día, de no quedarnos simplemente viendo cómo este mundo se está destruyendo, cómo generaciones hoy están siendo tan impactadas. Hoy en día, hace unos meses tuvimos la oportunidad de ir a Francia y ahí conocí al pastor de Hillsong, que está en la ciudad de Lyon, en Francia. Y la alabanza preciosa, los jóvenes, todo hermoso. Y me acerqué con él y le dije, oye, ¿puedo hacer una oración por ti? Yo también soy pastor. Y Dios me ha puesto que yo ore por ti. Y me dijo, gracias, pastor, se lo agradezco mucho. Y me dijo, ore por Francia, porque la juventud se está perdiendo. Y si aquí nuestra juventud, pues de alguna manera está cayendo en temas de vicios, en alcohol y cosas medio light, algunas drogas medio light, aunque hay de todo, allá está generalizado. Pero no solo con las drogas, sino también con temas de homosexualismo, de lesbianismo. Porque sin Dios el hombre se pierde. Regresa, como decía yo hace 8 días, a comer con los cerdos, porque es a lo que nos llama la sangre. Pero cuando usamos el poder de Dios y estamos conscientes de que Dios nos ha honrado en poner su misma presencia dentro de nuestro cuerpo, entonces podemos ser llamados a cumplir misiones imposibles. ¿Cómo comienza una misión imposible? Con actos de obediencia en lo pequeño. Si yo comienzo a obedecer en lo pequeño a Dios, ¿qué va a suceder? Me va a comenzar a llamar a misiones más grandes. ¿Y qué va a suceder también? El Espíritu de Dios se va a activar más para poder hacer cosas mayores, como dijo Jesucristo. Y esa activación entonces va a traer un cambio completo.
¿Cómo opera? Esto es muy importante cuando decimos cómo lo va a hacer el Espíritu Santo. Veamos rápidamente la historia de Josué. Josué fue elegido por Dios para conquistar la tierra prometida. Y fíjense lo que sucedió. Dios llama a Josué y lo primero que le dice es: esfuérzate y ¿qué? Sé valiente. Se la saben, padrísimo. Esfuérzate y sé valiente. Cuando Josué es nombrado ahora el nuevo general del ejército israelí, ¿qué es lo que hace? Cuando le dijeron esfuérzate, sé valiente. Me tengo que preparar. No, a ver, preparación física. Vamos a ver cómo está el ejército. Vamos a reclutar más personas, más jóvenes al ejército. Vamos a hacer más armas. Vamos a darles un adiestramiento, una capacitación al ejército. Porque es lo que piensas, esfuérzate y sé valiente. Lo voy a hacer así. Pero ¿qué fue lo que hizo Josué en la primera? ¿Qué fue lo que Dios le dijo en la primera batalla? Bueno, eso fue más adelante, pero la estrategia es que su esfuerzo, ¿sabes qué era? En creerle a Dios. Ese fue su esfuerzo. Y lo único que hizo ante la ciudad amurallada más importante de Oriente, que era Jericó, donde los muros medían 4 metros de ancho, fue hacer lo que Dios le dijo: obedecer en lo poco. ¡Pum! Marcharon. ¿Cuántas? 7 vueltas, Señor. ¿Sí? Es que ¿cómo vamos a derrotarlos? Y aparte todavía dices que los músicos vayan delante. ¿Qué es eso, Señor? ¿Qué libro de estrategia leíste? Tú no leíste El arte de la guerra, ¿verdad? No. Bueno, a ver, pues vamos a obedecer. Y el esfuerzo mayor de Josué, ¿qué fue? Creerle y obedecer. Repite conmigo: creer y obedecer. Las cosas de Dios son locuras. Y por eso a Jeremías le dijo: si no pudiste correr con hombres, ¿cómo contenderás con los de a caballo? Porque Dios nos está probando todo el tiempo. Y lo mejor es que ni siquiera sabemos cuando estamos en la prueba. No sabemos, pero Dios te está probando en cosas pequeñas, en cómo reaccionas, en cómo dices, cómo te expresas, cómo hablas. Tu primer minuto, como dice Milky Way, mis primeros 5 segundos, cómo reacciono ahí. Y en ese momento Dios está viendo tu reacción. Y si en ese momento viene a ti una preocupación continua, entonces reprobaste la prueba. Pero si reaccionamos como Pablo y Silas reaccionaron, y estando dentro de la cárcel comenzaron a cantar himnos, ¿qué sucede? El poder de Dios, el dunamis, comienza. Y tú no hiciste nada. Ellos no dijeron: a ver, que el Espíritu de Dios venga como vino con Sansón, vamos a abrir estos barrotes y vamos a salir y vamos a poner en la torre a nuestros cautores. No hicieron eso. Ellos se esforzaron nada más en abrir la boca y cantar, lo que hicimos hoy. Y Dios se encargó del resto. Las puertas se abrieron solas y salieron como Pedro por su casa, como Pablo por su casa. Así salieron. Imagínate. Pero si ellos hubieran estado aterrados, en ese momento hubieran inhibido el poder de Dios. Porque cuando tú comienzas a entrar en tiempos de preocupación y expresas lo mismo, eso se va a empoderar de ti y anula tu fe. Y sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios. Este año tenemos que estar agradando a Dios. ¿Cómo? A través de tu fe. La fe, lo único que sorprendió a Cristo. La fe del centurión. Wow, nunca he visto un hombre con esta fe aquí en Judea, en Israel. Wow, su fe. ¿Y qué hacía el centurión? Centurión obedecía. Es lo único que hacía. Entendí el principio de obediencia. Si les digo que vayan, van, que vengan, vienen. Está muy simple, ¿sí o no? No nos está pidiendo aquí
algo tan complejo. No les está pidiendo, oye, prepárense, esfuércense, van a venir batallas muy duras, se van a tener que capacitar, empiecen a hacer pesas. Tú estás muy flaco, no, adelgaza, ahora tú que estás gordito, y así te empieza a decir, no. Nuestro músculo más importante es el músculo de la fe, y ese músculo hay que usarlo en este año como nunca antes, porque ese músculo es el que te va a permitir ganar todas las batallas que en este año Dios ya dispuso para que Él se glorifique. Ningún poder humano, ningún poder de gobierno, ningún poder económico, ningún poder de ninguna nación, escúchame bien, se va a equiparar al poder del omnipotente, del soberano del universo que está en ti. ¿Lo entendemos? Ayer estaba en un funeral que era una celebración, porque era un amigo pastor nuestro, y estaba yo platicando con uno de los pastores de la iglesia, y dice: mi reto es ahora que esta iglesia se mueva en el espíritu. Y le dije: bueno, pues te tienes que apurar, porque esa tiene que ser la esencia de la iglesia contemporánea. Una iglesia ya no puede simplemente querer ser un instituto bíblico, dar buenas clases, entender el latín, entender la teoría. No lo desecho, porque es la palabra de Dios y la tenemos que entender. Pero es muy importante ejercer lo que viene en este libro para que se convierta en dunamis, en acción, en un poder transformador. Y ese poder transformador ya está en ti. Es como las lámparas. Ya tienes las pilas puestas, pero una lámpara que no le subes el botoncito nunca va a cumplir su función, porque va a estar apagada. Es algo que no sirve, es basura, porque no está cumpliendo el propósito por el cual fue diseñada. ¿Y cuántas de nuestras vidas hoy están así? ¿Cuántos cristianos hoy están tan pasivos, tan latentes, que han guardado el traje de Superman y se pueden saber este libro al derecho y al revés, pero no ejercen el dunamis, el poder de Dios? Y desechar el poder de Dios en este tiempo es muy delicado, porque también todo el segundo cielo sabe que tiene poder. Tiene poder. Pero nosotros nos movemos arriba. Hoy tú tienes que pensar: ¿cómo estoy peleando mi batalla? ¿Cómo va a comenzar este año? ¿Cómo lo voy a hacer? Sé tanto, conozco bien, hasta hablo en lenguas, he orado y he sanado a algunos, pero es eventual. No, el dunamis tiene que ser todos los días. Todos los días. Todos los días. Y puede ser con cosas tan simples y sencillas. Me duele la cabeza, tómate una aspirina. No, primero ejerce el dunamis. Padre, Señor, este dolor ya fue llevado por Cristo en la cruz. No me pertenece. Tengo el cuerpo de Cristo. Este dolor no tiene autoridad sobre mi cabeza. En este momento quito toda autoridad en el nombre de Jesús. Si obedeces en lo poco, sobre mucho te pondrá. Y así es como comienza todo. Así es. Así es. Hoy es importante que nosotros recapacitemos cómo está nuestra vida. ¿Cuántas veces pensamos en el Espíritu de Dios? ¿Cómo está nuestra relación con la tercera persona de la Trinidad que Cristo nos heredó, que vive en ti? ¿Cuántas veces le preguntas al Espíritu Santo cuando tomas una decisión importante y un poquito menos
las no tan importantes. ¿Cuántas veces le preguntas cómo te vas a vestir? ¿Cuántas veces le preguntas, Señor, qué ruta tomar? El Waze dice esto, ¿tú qué dices? ¿Qué hago? Porque si le pregunto en lo poco, se va a crear un hábito. Un hábito. Un hábito. Y ese hábito va a guiar mi vida. Pero no solo la va a guiar, sino me va a empoderar cuando llegue la misión imposible. Cuando yo tenga que cumplir esa misión, y donde en ese momento, como dice también el libro de Zacarías en el siguiente versículo 4:7, fíjense qué hermoso esta parte. Dice: nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura delante de él. No habla ni siquiera de que se va a mover, ¡fum!, se convierte en llanura. ¿Cómo entró el ejército de Dios a Jericó? Se convirtió esa muralla en llanura. No se explican hoy los científicos que hicieron toda la arqueología, porque dicen estos muros no cayeron ni a un lado hacia otro, fueron como succionados, se convirtieron en llanura por el poder dunamis de Dios. ¿Quieres pelear buenas batallas como Pablo? ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Quieres saber quién eres en Cristo? Comienza ya a ejercer el poder de Dios, el dunamis, no en tus fuerzas. Escúchame bien. Si esta década, este año lo haces en tus fuerzas, no vas a ganar la pelea. No vas a ganarla así. Al primer dardo, ay, me dieron, ay, segundo, tercero, ya estás ahí tirado. Pero cuando yo sé que el mismo poder que levantó a Jesús de la muerte habita dentro de mí, ¿qué sucede? Ahora sí, vengan, porque voy a ganar todos los que me pongan enfrente. Y mientras más gigantes, como dijo Caleb, cuando le dieron a escoger, le dijo a Josué: oye, ¿cuál es el territorio con más gigantes? Pues esa montaña que está ahí, esa yo me encargo. Me gusta pelear con gigantes, porque él ya sabía cómo vencerlos. Él ya había practicado, y el Espíritu de Dios se movía. Y hoy la pregunta es: ¿qué tanto permites que el Espíritu de Dios se mueva en tu vida? Estás tan lleno de palabra, tan lleno de noticias amarillistas, tan lleno de pensamientos tóxicos, que lo primero que viene es: ay, ¿cómo voy a dejar hijo mi escuela? No va a llegar otro niño y va a sacar un arma y al primero que le va a dar es a él. Pensamiento tóxico. Eso es lo que allá afuera piensan. Pero tu hijo está protegido con legiones de ángeles a donde va. Y así es con tu familia, así es con tu matrimonio, así es en tu empresa, así es en tu lugar de trabajo. Y si un lugar de trabajo de repente te dicen o te dan las gracias, es porque Dios ya proveyó uno mejor. Así piensa un hijo de Dios. Y un hijo de Dios dice: se van a perder la bendición porque me voy ahora a otro lugar donde aprecie lo que soy, porque llevo la sabiduría del monarca del universo está en mí. Es el Espíritu Santo. Y donde me pongan, ahí voy a hacer cosas grandes, innovaciones, estrategias nuevas. No lo voy a hacer en mis fuerzas, lo voy a hacer a través de la estrategia que el Espíritu Santo me dé. Y voy a hacer locuras. Y si me pone a dar 7 vueltas, las voy a hacer. Pero si eso representa que al dar las 7 vueltas esta empresa sea la número 1, lo voy a hacer. Todo depende de cómo me dirige el Espíritu Santo. Y es maravilloso, porque te va a dar cosas que dices: wow, a ver, si lo hago de esta forma, ¿va a suceder? Hace unos años venía una señora aquí al Almendro, y ella tenía un reto, era química, y dijo: yo necesito hacer una leche porque mi hijo es autista. Necesito desarrollar una fórmula que le caiga bien a mi hijo. Y en la noche estaba dormida y la levantó el Espíritu Santo, le dictó la fórmula, la escribió, se volvió a dormir. Al día siguiente se volvió a levantar y dijo: yo no pude haber escrito esto. Fue a un laboratorio y le dijeron: ¿me pueden hacer esto? Y dice: oiga señora, pues esto está muy raro, pero... Y empezó a funcionar, y funcionó tan bien
que comenzó a producirla por millones de litros. ¿Sabes cómo se llama esa leche? Bless. Bless en inglés es bendición. Así es el Espíritu Santo. Así es. Es locura. Es una locura. Y nosotros sin Él estamos en gran riesgo. Fíjate lo que dice 1 Corintios 1:26. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. Pero cuando Dios te llama, cambia todo eso. Te empodera, te da una sabiduría que el mundo no conoce. Te da fuerzas para cumplir propósitos y misiones imposibles, que otros van a decir: wow, ¿cómo lo hiciste? Le vas a decir: yo no sé. Es el Espíritu Santo que está en mí. Y podemos escuchar entonces muchos más testimonios, porque lo va a hacer a su manera, a la manera de Dios. Y va a traer la firma del autor, porque para Él siempre va a ser toda la gloria y todo el honor por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Padre. Gracias. Y dice aquí que cuando Zorobabel, y con esto termino, concluyó la obra y puso la última piedra en el templo de Dios, la gente gritó: Dios te bendiga, Dios te bendiga, porque cumplió su tarea. Bien, buen siervo y fiel. Por el propósito por el cual yo te envié a este mundo, no nada más lo cumpliste, sino lo excediste. Entra al gozo de tu Señor. Qué hermoso que podamos llegar a nuestra morada celestial sabiendo que hicimos la tarea, sabiendo que no guardamos el traje, sino lo traíamos siempre puesto, sabiendo que cada vez que había una necesidad nosotros estábamos dispuestos para orar, sabiendo que incluso hay veces, y esto se los compartí, ya con esto termino para no alargarme, pero a mí me encantan que sucedan cosas. No, especialmente no me gusta nada en temas de accidente, pero un día me tocó viniendo de Oaxaca y había unas personas que se accidentaron, acababan de chocar, no había llegado ni siquiera una ambulancia. Nosotros llegamos atrás, íbamos mi esposa y yo de regreso, veníamos de Oaxaca, y entonces estaban ahí medio inconscientes y todo, y con el brazo ahí medio chueco, y les dolía la cabeza y estaban muy mal. Y dije: ahorita es cuando, Espíritu Santo, manifiéstate en sus vidas. Me bajé y comenzamos a orar. Cuando llegó la ambulancia, prácticamente no había ni un solo herido. Estaban ya de pie, estaban bien, y no se explicaban cómo no les había sucedido nada. Le dije: bueno, es que sí les sucedió, pero el Espíritu Santo hizo lo que sabe hacer. En el camino que Dios ha puesto delante de ti no quiere mirones. Ay, mira, pobrecitos, vamos a hacer una oración. No, bájate, ora por ellos. Probadme ahora en esto. Este 2020, prueba a Dios. Prueba el poder del Espíritu Santo que está en ti. Pruébalo en los detalles pequeños y en los grandes, porque vas a comenzar a ver la gloria de Dios como nunca antes. En todo, en todo. Cree, porque al que cree, todo le es posible y puede cumplir misiones imposibles. En esta misma palabra, unos versículos antes, en Zorobabel está hablando acerca de la menorá, de la lámpara. Y la lámpara, la menorá, que hoy encienden los judíos en tiempo de Hanukkah, de esa fiesta, las flores del candelabro, cada una, los retoños son retoños de almendro, de la menorá. Y ahí está vertido el aceite de oliva, que es el que servía. Pones una mecha y se va encendiendo cada una, es la lámpara. Y en el centro, como lo dice el libro de Isaías, está el Espíritu de Dios, el Ruaj. Este libro está lleno de
revelaciones para aquellos que realmente tienen hambre y tienen sed, no nada más de aprenderlo de manera teológica, sino que Dios les revele el significado. Y cuando tú entiendes esto, vas a entender que enfrente de lo que los judíos toman como una de sus símbolos más importantes, que es la menorá, está la misma presencia de Dios. Ahí el Espíritu Santo para ellos está enfrente. Ellos no conciben que puede estar dentro, pero está hoy dentro de ti. Lo más importante por sobre todo es darle ese lugar al Espíritu Santo que habita en ti en este tiempo. No es nada más el Consolador. Él es la manifestación de la gloria de Dios y la llevas tú adentro. Eres portador de la gloria de Dios. ¿A dónde vas?